Si alguno de vosotros conoce el campo de Daroca, sabrá que es una comarca llena de contrastes, donde a lo largo y ancho de su extensión se dan cita lugares tan asombrosos como los que vamos a ver hoy. Acompañadme, porque no todos los días se recorren senderos como este. Bienvenidos y gracias por caminar de nuevo con nosotros. En esta ocasión nos vamos a adentrar en las hoces del río Piedra, muy cerca del municipio de Torralba de los Frailes. Se trata de un espectacular recorrido colmado de roca, de agua y de una vegetación que en ocasiones parece desbordarse. A través de una agradable ruta circular iremos descubriendo paisajes, conoceremos a quienes habitan este rincón y en definitiva sentiremos de cerca un lugar que seguro os va a encantar. El campo de Daroca limita al norte con la comunidad de Calatayud y el campo de Cariñena. Al este lo hace con el campo de Belchite, al sur con la comarca del Jiloca y al oeste con la provincia de Guadalajara. Nuestro destino es Torralba de los Frailes, pueblo al que se llega desde la A23 tomando la salida de Daroca. Una vez ahí, en la cabecera de comarca, seguimos la A211, que se dirige hacia Guadalajara, pero justo en el cruce con la A2506, a la altura de una solitaria gasolinera, giramos hasta ver el cruce de Torralba. La vía que entra en el pueblo es la CV 862. En una comarca como esta, es fácil ver un interminable llano de cereal y seguidamente una sucesión de cerros y montes cubiertos de carrascas y robles. De paisajes áridos podemos pasar a zonas donde el agua crea paisajes de un incuestionable valor. Y este es el caso de nuestro destino, las hoces del río Piedra en Torralba de los Frailes. Ese pueblo que veis es Torralba de los Frailes. Muy cerca de aquí se encuentra nuestro camino. Así que mientras conocéis los detalles de nuestra ruta, yo me sitúo justo en el lugar donde comenzaremos a caminar. Tranquilos, que os espero. El principio y el final de este sendero lo encontramos en el antiguo molino de Torralba. Desde ahí tomaremos un camino cuya distancia es de 5,5 kilómetros, que nos costará realizarlo 1 hora y 45 minutos. El desnivel es muy comedido, tan solo 112 metros, pero la dificultad tenemos que establecerla en media. ¿El motivo? En ocasiones el sentido del sendero puede confundirnos, ya que no resulta tan evidente como otros que hemos hecho. Una pista rodada sale de Torralba de los Frailes y en 3,5 kilómetros llega al lugar donde nosotros ponemos el reloj a cero. Aquí comienza nuestra caminata por las hoces del río Piedra. Veréis qué camino. Va a hacer que pronto vengáis por vuestra cuenta y si no, tiempo al tiempo. Ya me diréis al final del programa. Aquí es donde vemos por primera vez el río Piedra. El paisaje ya nos predispone, puesto que el agua y unos verticales cortados de roca van a prevalecer durante todo el camino. En este rincón, donde todavía resisten los restos de un antiguo molino harinero, iniciamos esta recomendable ruta circular. Por cierto, a este lugar se le llama Torrejón del Molino o Pozo de las Escaleras. Al menos las gentes de la zona así lo conocen. Aquí ponemos nuestro reloj a cero. ¿Veis aquel azul de allí? Pues justo lo que dura un partido de fútbol es lo que tardaremos en volver para cruzarlo y regresar hasta este lugar. Senderistas, ahora sí, nos vamos. Vamos a hacer el camino en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero perfectamente podríamos hacerlo al revés. Únicamente hemos preferido mantenerlo así porque en lo que a espectacularidad de paisaje se refiere, iremos de menos a más. Los primeros pasos son cómodos y poco a poco vamos remontando el río en una ligera subida. Nada más comenzar vemos a nuestra izquierda el paisaje que genera el agua. Y es que toda esa vegetación de ribera se encarga de envolver un Piedra que ni siquiera podemos ver.
pero tranquilos que más tarde nos adentraremos en esta frondosa masa de chopos, álamos, fresnos y demás. La verdad es que nada tiene que ver lo que brota junto al río, que lo tenemos en el lado opuesto. ¿Entendéis lo que os dije de los contrastes del campo de Daroca? Aquí podéis comprobarlo con vuestros propios ojos. No hace falta que os fijéis demasiado en la otra parte del río, luego la veremos mejor. Mirad lo que tenéis más cerca, como por ejemplo estas dos especies de plantas. Son aliagas y gamones. La aliaga no ofrece dudas. Por su aspecto es fácil que la reconozcáis. Al final del invierno, que es cuando florecen, surgen estas características flores amarillas. Suele habitar en zonas de matorrales y como es un arbusto espinoso, no hace falta que os diga el efecto que produce tropezarse con una de ellas. Los vecinos de las aliagas, al menos en este tramo, son gamones. Estas plantas de aquí tienen un único tallo y tal vez por eso se les conoce también con el nombre de vara de San José. Los griegos asociaban esta planta con la muerte, por eso estaba presente en muchas ceremonias fúnebres. Después de tantos programas y nunca antes os había hablado de estas especies, con lo que abundan en nuestra comunidad. En fin, que sigo camino porque entre unas cosas y otras hemos avanzado poco. Como mucho nos permitimos girar la vista y contemplar el paisaje, que tenemos que ir recorriendo camino y queda mucho por ver. Llega un momento en nuestra ruta que el río Piedra, o al menos lo que nos deja intuir el bosque de ribera, desaparece ante nuestros ojos. Toca adentrarse en un carrascal o encinar, pero será solo durante unos minutos. Luego veremos cómo cede el testigo a otra especie. El sendero, en esta parte, tiene bien definido el trayecto, así que avanzamos sin ningún problema. Y como la subida es muy suave, nuestro ritmo es cómodo. Os acabo de decir que aquí la carrasca cedería terreno ante otra especie. Aquí la tenéis. Se trata del quejigo, también llamado rebollo o roble carrasqueño. Como os podéis imaginar, este último nombre le viene por su enorme parecido con la carrasca. Seguimos. Seguimos inmersos en medio de este bosque en el que carrascas y quejigos comparten protagonismo. Lo harán hasta que lleguemos a nuestro siguiente punto de interés, que está muy cerca de aquí. Esta es la parte en la que tendréis que estar con los ojos bien abiertos, ya que el camino puede plantear alguna duda. Fijaos en marcas y mojones de piedra para no desorientaros. Siempre es preferible buscar señales que no guiarse por la intuición de cada uno. Hacedme caso. Atentos a este poste porque es el que nos va a conducir a un mirador de esos que hacen justicia a su nombre. Faltan tan solo 200 metros y rápidamente nos plantamos ante él. El Mirador del Reconquillo, uno de los lugares más espectaculares del campo de Daroca. Tengo que reconocerlo, es uno de mis rincones favoritos. ¿Qué os parecen las vistas? La verdad es que la definición de mirador que recoge el diccionario de la lengua española parece que está basada en este lugar. Lugar bien situado para contemplar un paisaje. Vemos con claridad el serpenteo que sigue el río Piedra. Es el que está encajado entre escarpes de roca caliza. El contraste en el paisaje es evidente y, por suerte para nosotros, lo que vemos allí abajo será lo que recorramos más adelante. ¡Hombre! ¡Qué alegría senderista, supongo!
Buenas, sí, aquí estamos, dando un paseo. Muy bien, me alegro mucho. Oye, por cierto, ¿no seréis de alguna asociación, de algún club? Pues sí, somos de la asociación del Chismarraco, de Torre de los Frailes. Ah, la conozco. De hecho, me consta que vosotros organizáis una ruta muy interesante, ¿no? Por aquí, por las hoces del río Piedra. Sí, este año ha sido el primer año que lo hemos hecho. Ajá. Y fue hace un par de fines de semana, vino mucha gente, de verdad. Entonces, hacemos por la mañana una excursión, este año se apuntaron 100 personas. Y estamos algún monitor explicando geología, otros botánica, de forma que el recorrido, aunque es lineal, porque es desde el pueblo hasta la hoz, entramos aquí en la hoz, vemos las plantas y demás propias de la hoz y luego la parte de geología, que se ven más los pliegues y otras cosas que hay por allí. Es mucho más que andar, casi incluso... Sí, la idea de hecho es esa, y la idea es incluso para la gente propia del pueblo o gente de cerca que está acostumbrada a hacer el recorrido, pero que lo haga fijándose en todas estas cosas, ¿no? Interpretando el paisaje y que le dé más valor. Esa es la idea inicial, o sea, la idea es hacer una andada casi para la gente del pueblo, vamos. Bueno, ¿y cuánta gente asistió? ¿Cuánta gente tuvisteis? Pues para la andada estuvimos unas 100 personas. Unas 100 personas. O sea que para moverse por el monte es mucho. Y luego para la comida estuvimos unos 180. O sea que para comer 180 y para caminar 100, ya sabemos dónde se apuntan más, ¿no? Eso ya se sabe que es así, ¿no? La comida llama más y la comida la hicimos ahí en el pabellón. Y fue, la verdad es que salió muy bien todo, además la gente del pueblo colaboró una barbaridad, lo hizo suyo. Si así ha ido la primera, imaginaos el año que viene, tendréis que preparar más comida porque serán más de 180, ¿eh? Oye, contadme algo de vuestra asociación. Bueno, pues la asociación sale de la peña de toda la vida, del Chismarraco, y entonces ya este año pues hemos decidido hacer una asociación para hacer este tipo de cosas, esta primera actividad y a ver qué otras cosas se nos ocurren, ¿no? Y entonces estamos unos 15 o 20 personas, más o menos. Bueno, está bien, 15 o 20, muy bien. Y bueno, y ahí tenemos poco a poco, pues vamos haciendo un poco de infraestructura y organizándonos un poco para preparar estas cosas. Bueno, pero independientemente de vuestras actividades en la asociación, el senderismo en general por la zona, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está? Pues yo lo veo bastante bien, cada vez viene más gente, sobre todo en primavera y en otoño. Esta zona es preciosa en otoño con toda la hoz que se pone de unos colores preciosos. Y también acompaña un poco la zona de escalada, que está ahí un poco más adelante, aguas abajo del molino, y entre la zona de escalada y la gente que viene a hacer estos senderos, pues bueno, ahí hay vidilla, algún fin de semana se suele ver movimiento de coches y de gente que llega hasta aquí. Bueno, además me consta que es una zona muy interesante, tenemos puntos interesantísimos cercanos, ¿no? Que eso hace que la gente poco a poco se vaya animando a venir. Claro, sí, la Laguna de Gallo Canta pues llama mucho, claro, y la de Alto Tajo, aunque Molina de Aragón también, esta zona de Guadalajara que queda cerca, pues también nos deriva algo, yo creo, de gente que de poco a poco la va conociendo, aunque sigue siendo un sitio bastante... Es un paseo realmente muy agradable. Perdonad un momento. Dadme un minuto y mientras sigo charlando con estos amigos, vosotros os adelantáis unos metros y os alcanzo enseguida. Hasta ahora. Con este mapa sabréis llegar vosotros solos. Del mirador, siguiendo el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, hay que descender en busca del río. Primero se llanea y más tarde comienza la bajada hasta llegar a la orilla del Piedra. Que sepáis que este tramo os costará más o menos unos 40 minutos. Transcurrido este tiempo llegaréis al fondo del barranco, a las hoces propiamente dicho. Hemos llegado prácticamente a la vez. Ya estoy con vosotros y a partir de aquí seguimos juntos. Down so low, people love me and they know they can tell something is wrong. El paisaje ha cambiado totalmente. Esto no tiene nada que ver con lo que vimos durante la subida al mirador. Ahora estamos bajo las rocas calizas sobre las que caminamos antes y por esta razón el paisaje es muy distinto. Como estamos a punto de llegar al río, la vegetación es mucho más espesa y por supuesto con distintos protagonistas. Ahora tengo preparada una sorpresa que he guardado hasta aquí. Río, cruce, os hacéis una idea, ¿verdad? Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. Hay que descalzarse para cruzarlo, aunque en el caso del río Piedra habrá que hacerlo en muy pocas ocasiones, porque normalmente este tramo no lleva tanta agua. No es la primera vez que Chino Chano se quita las botas, porque hemos cruzado otros muchos ya, lo que os he dicho en otras ocasiones. O traéis otro calzado, o metéis una toalla en la mochila, o directamente os descalzáis y cruzáis sin miedo, que tampoco es para tanto.
Mientras me seco, os cuento algo más de este río que acabo de cruzar. Al fin y al cabo, protagonista indiscutible de este sendero. El río Piedra nace en la provincia de Guadalajara y tras recorrer 66 kilómetros desemboca en el Jalón, en la comunidad de Calatayud. En el tramo que discurre entre Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos, forma estos impresionantes cañones. En tiempos, estas aguas tuvieron un habitante muy particular. Era un crustáceo del género Austropotamobius, es decir, un cangrejo de río muy apreciado ya que era comestible. Tras varias épocas de sequía, desapareció del lugar. Seguimos. Esta parte es la más llamativa de todo el sendero, ya que transita por un paisaje de cuento. Y según este poste nos quedan 2 kilómetros para disfrutar de este espectáculo natural. Ya sabéis, 2 kilómetros o media hora caminando. ¿Cómo? ¿Que no os acordáis del cálculo que os he comentado muchas veces? Vale, está bien, lo repito. 1 kilómetro de distancia equivale a 15 minutos andando. Mientras seguimos pegados al río, esta vez con él a nuestra izquierda, vemos cómo surge la base de las rocas que forman estos verticales escarpes. Y llega un momento en el que incluso podemos ver el mirador en el que hemos estado antes. Si me permitís un consejo, caminad despacio y recrearos con las vistas. No todos los días se atraviesan rincones como este. Es fácil, pero no seguro, que sobre estos farallones veáis a los residentes rupícolas que aprovechan la roca para vivir y anidar. Me estoy refiriendo a aves como chovas piquirrojas, vencejos, aviones roqueros, búhos reales, buitres y águilas, entre otras muchas. O incluso a limoches, como este que estáis viendo ahí. No es seguro que las veáis, pero con un poco de paciencia, quién sabe. Nosotros hoy hemos tenido suerte. Seguimos en medio de este vergel y chino chano vamos cubriendo metros en nuestra ruta. No sé qué pensáis vosotros, pero hasta aquí podéis llegar sin problemas incluso con chavales. O sea, en familia. Si no queréis cansarlos demasiado, siempre podéis hacer el camino en sentido contrario al nuestro. Y cuando se cansen, paráis por un lugar de estos, descansáis y os dais la vuelta. Las hoces de Torralba de los Frailes nos están regalando una serie de paisajes que hacen de esta excursión algo especial, algo por lo que merece la pena salir al monte. No me digáis que no os está apeteciendo coger la mochila y venir. Ahora con el buen tiempo todo es más fácil y con senderos como este da gusto dejarse llevar. El río Piedra sigue escoltando nuestros pasos. Durante la subida al mirador lo tuvimos a nuestra izquierda, igual que ahora ya que hemos cambiado de margen. Eso no va a variar hasta que lleguemos al Azud. Y lo que tampoco va a cambiar es la frondosa vegetación que nos acorrala. Porque la sensación es esa, la de estar cercados por arces, robles, álamos, chopos, fresnos y otras especies que aquí, junto al agua, conviven perfectamente. Falta poco para terminar el camino. Llevamos caminando algo más de 1 hora y media y el sendero no nos ha exigido demasiado. Sin embargo, ha sido muy generoso con nosotros, ya que nos ha regalado unas vistas espectaculares. Ahí está el Azud llamado Pozo de las Escaleras. Es el que vimos al principio del programa. Y como hay que volver a cruzar el río, ya sabéis lo que toca, ¿no? Casi nunca baja agua por este tramo del río, pero si por casualidad sucede esto, toca descalzarse otra vez. En esta ocasión, cambiar de orilla requerirá que estemos más concentrados.
En el mejor de los casos no pasaría nada, pero claro, hay caída a la derecha y tenemos que mantenernos muy firmes. Cruzad con mucho cuidado. Y si no tenéis bastones como yo, podéis ayudaros cogiendo uno de los troncos que están atascados en el propio azud. En marcha. Bueno, ya está, no ha sido para tanto. Prueba superada. Me pongo las botas y seguimos, que estamos a punto de acabar. Regresamos en el tiempo previsto al lugar desde el que partimos hace 1 hora y 45 minutos. Esto suena, ¿verdad? El río, el molino. De hecho, estoy siguiendo la acequia que cogía agua del azud y se trasladaba hacia una pequeña balsa de contención, la que servía para mover el antiguo molino. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Antes de iniciar el sendero, nada más comenzar el programa, dejé una pregunta en el aire. Decía que el camino tenía muchos alicientes, que os iba a gustar tanto como para que vinieseis vosotros solos. ¿Qué os ha parecido? ¿Tenía razón o tenía razón? Al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Me imagino que ninguno de vosotros tendrá dudas. A las hoces del río Piedra hay que venir. Eso sí, no se os ocurra hacerlo a estas horas, si no os perderíais el próximo Chino Chano. Hasta dentro de 7 días. Chao.